Cuando tenemos una ecuación diferencial como la siguiente, que al intentarlo por variables separables o ecuaciones diferenciales lineales, no llegamos a una solución como lo hemos practicado o lo hayan practicado previamente, requerimos de otro método, el cual es una ecuaciones diferenciales exactas. Primero hay que entender que esta ecuación diferencial tiene una estructura, donde vamos a identificar que m será aquella expresión de varias variables que está multiplicada por el diferencial de x más una expresión a la cual llamaremos n de x, la cual es multiplicada por el diferencial de y. Todo esto igual a 0. Ahora bien, hay que entender aquella expresión también de la derivada de dicha función que no conocemos al derivarse respecto a y, todo va a ser igual a 0, por lo que podemos identificar que tanto m como n corresponden a la derivada parcial de la función que vamos a buscar determinar, que al derivarse respecto a x y respecto a y corresponden tanto a m como a n, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es esa función? Es una función de varias variables, la cual pues prácticamente es la solución que buscamos. Aquí hay que tener en cuenta que esta constante de integración corresponde a realizar la integración de ambos lados. Ahora bien, para esto pues, necesitamos un criterio para determinar si es exacta, el cual se cumple directamente, o para poder llegar a ello es identificar que la segunda derivada parcial, iniciando primero respecto a y y luego respecto a x, equivale a la derivada de m respecto a y, así como que la derivada respecto a n, la derivada de n, perdón, respecto a x, corresponde a la segunda derivada, pero ahora empezando respecto a x, y luego respecto a y, que es un teorema que viene directamente desde cálculo vectorial. Ahora, por lo tanto, ya al utilizar estos criterios, sí y solo si la ecuación es exacta, si se cumple que la derivada de m respecto a y equivale a la derivada de n respecto a x, parcialmente ambas, y esto es muy importante porque solamente si se cumple esto podemos decir que la ecuación es exacta. De no serlo, hay otros procedimientos que se explicarán posteriormente. Por lo tanto, si empezamos por la ecuación diferencial que planteamos al inicio, y podemos decir que la primera expresión es m, nuestra segunda expresión es n. Aquí cabe señalar que es importante que la elección tanto la elección de m o n para empezar a trabajar es independiente. Con cualquiera de las dos que hagamos es posible llegar a la solución general. Se suele sugerir que se tome la más sencilla de integrar porque es el primer paso que vamos a realizar. Por lo tanto, es independiente. En este caso, y por como inicio, vamos a tomar primero que nada, y antes de arrancar con todo esto, hay que determinar si realmente es exacta. Por lo tanto, como ya hemos dicho, al derivar la primera expresión respecto a x, respecto a y, perdón, donde identificamos que y es de la variable con la cual estamos trabajando, la derivada de y sería 1 y tanto 2 como x los tomamos como constante, pues sería 2x. 3x cuadrado al no contener un término con y, lo tomamos como constante, por lo tanto sería 0. Y nos daría 2x. Ahora procedemos a derivar a n respecto a x, donde tendríamos el primer término, la derivada de x cuadrada, 2x, y como en este caso, como y no contiene término con x, ya la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, como ambas expresiones salen exactamente iguales, podemos comprobar que sí es una ecuación exacta. Por lo tanto, ahora sí, como mencioné en un principio, vamos a seleccionar alguna de las dos. En este caso, procedemos a seleccionar a m, que pues en todo caso sabemos que m es la derivada parcial de la función que vamos a buscar respecto a x, y es esta expresión. Por lo tanto, la primera cuestión que vamos a realizar es integrar a ambos lados respecto a x, ¿no? Al integrar de la parte izquierda tenemos la función, una función de varias variables, que del lado derecho equivale a x cuadrada por y menos x cúbica más g de y. Aquí g de y se agrega en lugar de la constante de integración, sé que solemos agregar cuando hacemos integrales sencillas. Entonces, esta es una función que vamos a determinar más adelante, donde g de y pues es en ese caso una función de y. Ahora bien, por consiguiente, requerimos derivar a ambos lados ahora respecto a y. Como aquí empezamos respecto a x, hay que derivar respecto a y de ambos lados.
por lo tanto en la parte izquierda nos quedaría la derivada de f respecto a y el lado derecho, al derivar en el primer término, y, o sea, la derivada de y sería 1, por lo tanto nos queda x cuadrada. En la derivada de x cúbica, como no tiene término con y, se hace 0. Y la derivada de g de y, pues sería una g' de y. Ahora hay que tener en cuenta algo. La derivada de f respecto a y ya la conocemos. Ese es el valor de n, que originalmente está planteado de esta forma como lo habíamos escrito previamente. Y el término equivale a x cuadrado más y. Por lo tanto, ahora podemos realizar una comparativa y saber que x cuadrada más g' de y equivale en este caso a x cuadrada más y. Ahora podemos notar que tenemos términos semejantes que se nos pueden cancelar. Por lo tanto nos quedaría que g' de y es igual a y. Pero yo necesito g de y porque esta la voy a sustituir en la expresión que encontré previamente. Por lo tanto procedo a realizar una integración de ambos lados, llegando a que tendría una y cuadrada más 2. Por lo tanto, al sustituir esto en la expresión, llegaríamos a lo siguiente, la cual hay que recordar, eso sí, que la función buscada es esta. Es decir, esta expresión igualada a c, que viene siendo nuestra solución general a la ecuación diferencial planteada. Ahora, claro está que podemos comprobar cómo, o comprobar directamente si nuestro resultado está correcto. ¿Cómo lo logramos? Pues bueno, vamos a decir que si yo derivo el lado izquierdo de la solución, debo encontrar directamente m si lo hago al derivar esa expresión respecto a x, es decir, al realizar esta derivada, pues yo encontraría que la derivada de el término x cuadrada por y, donde en este caso estamos derivando respecto a x, pues nos quedaría un 2x por y, porque y sería mi constante, de esta forma, y el término de la parte del medio me quedaría un 3x cuadrada, y el último término en no contener x sería 0. Por lo tanto, el término del lado derecho al igual es m. Ahora bien, como yo quiero comprobar si realmente encontré a n, ahora procedo a derivar la expresión encontrada, la solución encontrada respecto a y. Porque el primer término al derivarlo respecto a y, entonces sería 1, porque la derivada de y sería 1 por x cuadrada, pues me quedaría x cuadrada. El término en medio no contiene y, 0. El último término me quedaría el 2y entre y, por lo tanto me quedaría un más y, nada más. Que esto pues identificamos que es n, quedando comprobado que nuestra solución planteada sí cumple que cuando la derivamos respecto a x y respecto a y parcialmente, encontramos las expresiones de la ecuación diferencial con la que iniciamos. Algo que suele quedar en ocasiones en duda es qué pasa cuando los estudiantes seleccionan quizás el otro término, es decir, a n. Si hubiéramos empezado con nuestra ecuación diferencial y hubiésemos seleccionado a x cuadrada más y corresponde a n, pues bueno, hubiésemos seleccionado n, es decir, identificado que este término corresponde a la derivada, parcial de la función respecto a y hubiésemos integrado, en este caso, ambos lados respecto a y, quedándonos que del lado izquierdo de la función, y en este caso la integral de x cuadrada respecto a y, pues nos quedaría y por el término que estamos manejando como constante, un y cuadrado sobre 2. E importante, previamente, cuando habíamos realizado la integral respecto a x, nos quedó una función g de y. Como aquí integramos respecto a y, vamos a agregar una función h de x, es decir, cuando yo agrego una función con la variable contraria. Y pues en este caso solamente agregamos, eso fue en este caso h, porque el anterior fue g. Entonces eso es independiente, solamente hay que tener en cuenta que la variable se agrega respecto al contrario que estás integrando. ¿Sí? Y en este caso pues te invito a que directamente puedas aplicar lo que ya aprendiste, comprobando los diferentes pasos que hemos realizado para que puedas encontrar la solución. Cabe resaltar que la ecuación debe ser la misma, perdón, la solución debe ser la misma, por lo tanto te invito a que lo hagas paso por paso y deberá llegar directamente a la solución que planteamos. ¿Sí? Ahora bien, para que directamente ya para finalizar este vídeo y que puedas directamente ahora sí afianzar todo lo que aprendiste, te propongo un reto, el cual es
que resuelvas la siguiente ecuación diferencial, que es exacta, tú procederías directamente a comprobar si es exacta, los pasos que aprendimos, y en este caso, al seleccionar cualquiera de los dos términos, te podría realizarla directamente en contra de la solución planteada, la cual es esta de aquí, que es la solución general. Directamente se te invita a que puedas realizar esos pasos y aplicar lo que aprendiste. Te agradezco mucho por el video. Si quieres directamente encontrar la solución paso a paso, tanto de este reto como del ejercicio de ejemplo que se resolvió aquí, puedes descargarlo directamente de los comentarios. Te agradezco mucho tu atención. Si esto te sirvió, dale like y compártelo para que a alguien más también le sea de ayuda. Muchas gracias.